Muchas gracias por venir. Estamos un día más aquí en nuestros cursos de formación para el empleo y para la tecnología. Hoy tenemos a Magdalena Murtra con nosotros. Magdalena es Community Builder en Malt, una de las comunidades de freelance más popular en España y en parte del mundo. Su labor es conectar negocios con autónomos para ayudarles a llevar a cabo su proyecto. De hecho, muchos de nuestros Code Houses graduados ya están ofreciendo sus servicios en esta plataforma porque han visto que es una muy buena salida profesional ahora mismo. Muchas empresas no consiguen cubrir sus necesidades de talento, mientras que en muchas ocasiones tienen al candidato perfecto ofreciendo sus servicios como freelance. Y Magdalena es una de esas expertas en Malt que trabaja diariamente para unir estos dos caminos. Por lo que estamos seguros de que todo lo que nos va a contar hoy pues, va a ser súper interesante, y a todas aquellas personas que estáis dándole una vuelta a si podéis empezar a trabajar como freelance y ofrecer vuestros servicios, estamos seguros de que os va a venir de maravilla. Así que, bueno, Magdalena, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y todo tuyos. Muchas gracias a ti por invitarme a dar este webinar. Voy a hacer una pequeña introducción a lo que es en general el mundo del freelancing, cómo está la situación, de dónde surgió, y un poquito más indagar un poco en el sector tech, cómo está en España y cómo posicionarte y conseguir esos proyectos que, pues, si nunca has trabajado dentro del sector en una modalidad freelance donde al final tienes que gestionarlo todo tú, pues siempre hay algunas incertidumbres o algunos pequeños consejos que siempre ayuda a tener al principio. Antes de comenzar, ¿vale? Con la charla, me gustaría saber si podéis escribir un poquito cuál es vuestro perfil, si estáis dentro del desarrollo, si estáis dentro de algún otro sector digital, si lleváis tiempo trabajando, si sois juniors, si sois freelance o no sois freelance y lo estáis pensando, un poquito para saber los que sois y qué tipo de perfiles tenéis, y así pues hacer la charla más a vuestra medida y que os interese más, porque si no pues me puedo poner a hablar mucho y no acabaríamos nunca. Entonces, podéis ir escribiendo, creo que pueden, ¿verdad, Yanire? Sin problema. Sí, efectivamente, tienen un chat a la derecha, pueden escribir en el chat, o si no también pueden quitarse el silencio del micrófono y decirlo a viva voz, lo que prefiráis, chicos. Pues, no sé, tímidos, animaros, que así puedo conoceros un poquito. Hola, Marco, por aquí eres desarrollador y tienes ganas de iniciar nuevamente con un emprendimiento. Fantástico, encantado. A ver si te podemos ayudar un poquito en ello. Hola, Cecilia, eres desarrolladora de software y quieres incursionar, perdón, en el sector freelance. Vale, te ayudaremos a ello. ¿Alguno más, chicos? Animaos, que así nos puede ayudar muchísimo mejor Magda. Si no, yo voy a ir hablando y voy a ir poniendo ejemplos. Cualquier persona puede ir escribiendo aquí lo que sea y luego pues pasaré a revisar. Si hay algún aspecto que voy a ir hablando y hablaré mucho y un poco rápido en algunos aspectos para que no se haga muy monótono, queréis hacer énfasis en algún apartado, me lo decís, me lo escribís y luego al final pues en la ronda de preguntas, si os parece, pues atacamos esos temas. Os voy a compartir la pantalla para que podáis ir siguiendo mejor la presentación, ¿vale? Bueno, como bien ha dicho Yanire, yo soy Magda, soy parte del equipo de comunidad de Malt, ¿vale? Malt es una plataforma, es un marketplace que lo que hacemos, como bien ha dicho, es ayudar a unir lo que es el cliente final con el freelance, ¿vale? Trabajamos de forma local, sabemos que existen muchas plataformas y muy diversas para freelance. Nosotros tenemos un toque un poco diferente, una perspectiva, un enfoque más personalizado, en el sentido de que trabajamos de forma local. Cada país lo trabajamos pues más localmente, intentamos siempre unir lo que es empresa con freelance del mismo país, en este caso en España, y ahora por el momento estamos presentes en lo que es en Europa principalmente. Contamos con una comunidad de freelance de más de 160.000 freelance, es la más grande de Europa y de las más grandes que hay ahora en el mundo, y sí que nos gusta tener un toque muy personal y muy cercano con los freelance, conoceros y ayudaros personalmente. Ese es mi rol, ayudaros en esta aventura como freelance, en esta etapa profesional, y también intentamos buscar colaboraciones y buscar formas en las que vosotros os sintáis más cómodos, o sea más fácil seguir en el mundo de freelance, ¿vale? Entonces, primero de todo, para aquellos que estáis pensando en ser freelance y aún no lo sois o no conocéis mucho lo que conlleva ser freelance, lo que significa, os voy a hacer un pequeño recap para que sepáis muy bien
qué perfiles son freelance o podrían ser freelance, ¿vale? La definición de freelance viene dada por los freelance son trabajadores independientes, calificados, consultores, diseñadores gráficos, desarrolladores web, vemos que casi todos están en el sector digital, que eligen establecer su propio negocio sin emplear a otras personas, proporcionando servicios técnicos, artísticos o comerciales subcontratados por organizaciones a través de una plataforma digital o directamente. ¿Vale? Hago esta definición para que se diferencie un poco de autónomo, ya que no todo autónomo es freelance y no todo freelance es autónomo, aunque sí que están muy ligados, ¿vale? Entonces, un autónomo, por ejemplo, podría ser un médico, un doctor, un dentista, un cerrajero. Son autónomos, pero no estarían incluidos dentro de esta categoría de freelance, ¿vale? Ya os digo, está más enfocada todo al sector digital. Cada año hacemos una encuesta nosotros para ver cómo está el mercado, cómo se sienten los freelance, qué inquietudes tienen y para que os hagáis un poco una idea, en el 2019, en la encuesta que hicimos, el 84% de los freelance lo son por elección, es decir, no vienen dados porque se le impuso a la empresa o la situación derivó en que fuera freelance, sino que ellos por su propia elección decidieron serlo y están contentos por las ventajas que les conlleva, ¿vale? Un poquito más a nivel de datos para que os hagáis una idea, el movimiento del freelance está creciendo desde los últimos años, en Europa muchísimo y también en otros países como Estados Unidos también está creciendo muchísimo. A nivel de cifras, para que os hagáis una idea, en Europa ha crecido un 45% desde el 2004, en España llegó un poquito más tarde, por decir así, el movimiento freelance, pero vemos que desde el 2012 pues, ha crecido también un 40%. Son muchas cifras por aquí, no voy a entrar en profundidad dentro de todas, pero para que veáis aquí cosas interesantes a destacar sería esta última, que el 25% de los proyectos tech, ¿vale?, que hay actualmente en España se hacen en formato freelance. Es decir, 1 de cada 4 puestos o proyectos o trabajos que se hacen dentro de España en el sector tech se hace como versión freelance. Podemos ver que hay un gran mercado y este está creciendo año tras año. Estos son datos del año pasado. Entonces, este año pues, ha aumentado, aunque aún no tenemos los datos 100%. Para que entendáis también un poquito por qué ser freelance, aparte de la flexibilidad que todo el mundo, pues cuando piensan en un freelance, piensan en aquella persona pues, que escoge sus proyectos, aquellas personas que pues tienen una mejor compatibilidad con vida personal y profesional, ya que suelen tener más flexibilidad, pueden viajar más. Es un poquito el concepto idílico que se tiene de freelance, sí es cierto y sí es posible. Y sí, esto es real. También un poquito para que os hagáis una idea por qué ha aumentado el número de freelance que consiguen proyectos en este formato. Viene un poquito dado, esto es el estudio que estamos haciendo este año que acabamos de lanzar, que se llama Maltech Trends, ¿vale?, que es a nivel europeo, recogiendo todos los datos pues, de la plataforma que tenemos actividad muy grande todos los días, para que veáis los hubs tecnológicos que ahora mismo hay en España, es decir, según las tecnologías de los propios freelance, donde están conglomerados estos perfiles. Obviamente podemos ver que tanto en Barcelona como en Madrid, que son como las sedes en España más grandes, hay muchos movimientos, pero podemos ver que en todas las comunidades hay ese creciente movimiento de freelance, de perfiles tech, ¿vale? Y que están activos, ¿vale? Estos datos están sacados de población activa que está teniendo freelance, que están teniendo proyectos o que están teniendo movimiento dentro de la plataforma. Esto, ¿por qué lo comento? Porque lo uno un poquito a un estudio que se hizo con Manpower, ¿vale? Que hizo Manpower, que dice que el 41% de los directivos no están encontrando el talento digital que están buscando en sus empresas. Esto lo ligo un poco en el sentido de las empresas están viendo que no están consiguiendo sus talento que tanto están necesitando y que tienen que comenzar a pensar en otras maneras de encontrar este talento. Una de las maneras es no tienen por qué estar directamente pues, en tu misma oficina o en tu misma ciudad, sino que puedes teletrabajar con ellos o puedes tener horarios o situaciones más flexibles que un trabajador normal. Ahora con el coronavirus y con todo esta pandemia que estamos viviendo, obviamente se están cambiando todo un poquito más, pero siempre podemos ver que hay una tendencia a favor para los freelance porque ahora pues, se ha visto impuesto el teletrabajo y esto es algo que un freelance ya está acostumbrado, por lo tanto esa flexibilidad ya la tiene y esa acomodación con su lugar de trabajo es mucho más fácil normalmente que a lo mejor una empresa que trabaja por cuenta ajena. Por lo tanto, encontrar un freelance dispuesto a avanzar proyectos que ahora mismo pues, en su empresa no puede
llevarlo a cabo por la carga de trabajo que tienen y no puede tampoco contratar a alguien nuevo, a lo mejor por la situación que comento de pues no es tan fácil introducir pues a nuevo personal, ya sea por el cargo económico que puede suponer la empresa, que en situaciones como la que estamos viendo ahora pues es bastante compleja, o ya sea porque necesita traerlo a la oficina y obviamente no es posible, pues recurrir a perfiles como los de los freelance, estamos viendo que hay un aumento, ¿vale? Después, una cosa que me gustaría destacar también es los perfiles profesionales que están surgiendo. Creo que aquí Codehouse puede hablar mucho también. Se ha visto que 6 de cada 10 puestos de trabajo que van a existir en el 2030 aún no existen. Y aquí es donde entran todos los perfiles tecnológicos y aquí es donde entra nuestro estudio. Aquí os voy a dar un poco de números. Me habéis hablado, bueno, las personas que he podido ver que me habéis comentado, sois desarrolladoras, entonces creo que os puede interesar. Esto es nuestro estudio a nivel de qué evolución están teniendo las tecnologías a nivel de demanda de cliente, ¿vale? Esto es en función de las búsquedas que hacen los clientes en Europa de perfiles tecnológicos. Podéis ver que todo... hay muchísimo movimiento, están creciendo pues lenguajes que pueden ser muy compatibles, que pueden ser muy polifacéticos en el sentido de Python puede ser para desarrollador, puede ser para un data, React da solución a la parte de JavaScript para unir back y front de una manera más simple. Al final son lenguajes bastante híbridos y también un poquito de datos a nivel de España para que lo sepáis. Espero que estéis incluidos en alguna de estas categorías. Estas son el top 10 de las categorías que están creciendo más este año, ¿vale? Que más búsquedas se han hecho, por lo tanto, que más necesidad hay por parte del cliente y un poco la comparativa con otros años para que veáis pues, los que están creciendo más y los que pues, se están manteniendo o, por lo contrario, están decreciendo, ¿vale? Eso os lo digo sobre todo para que tengáis un poco de información. No quiero indagar mucho, pero siempre va bien tener una perspectiva de qué necesidades tiene un cliente para pues, saber complementarla o saber dar solución. Entonces, aquí un poquito de lo que vengo a hablar hoy es cómo podéis empezar siendo freelance y qué consejos os puedo dar yo para que este comienzo sea más fácil y estéis más preparados. Voy a tratar muchos temas, voy a intentar ser muy clara, ¿vale? Muy simple, intentar hacerlo todo. Cualquier duda que tengáis me podéis escribir en el chat y luego vamos repasando todas las preguntas sin problema, ¿vale? La primera pregunta que quiero dejar claro, o el primer tema, es el estatus legal. Como he dicho al principio, autónomo y freelance no son lo mismo, pero sí trabajan o están muy unidos. A nivel legal en España es el estatus más conocido para un freelance, el ser autónomo, que significa estar dado de alta en la Seguridad Social, en el régimen de autónomos y estar dado de alta en Hacienda para poder facturar, ¿vale? Este es el más claro, el más conocido. Luego hay otra opción que es autónomo societario, que es normalmente cuando el volumen de dinero que gana este freelance es muy elevado, suelen recomendar que te hagas una sociedad limitada o similar y por lo tanto pasas a ser autónomo societario. Vale, esto es en el caso que tengas mucho dinero, es como el caso en el que ojalá todos pudiéramos llegar. Y luego hay otra que os la comento porque os puede interesar para aquellos que estáis comenzando en el sector freelance y que a lo mejor pues habéis conseguido un proyecto, un cliente o habéis conseguido algo puntual, pero no tenéis esa estabilidad como para decir ahora mismo no sé, hay mucha incertidumbre para darme de alta en autónomo, para pagar las tasas de autónomo y para seguir si no sé si voy a tener proyectos, ¿vale? Esta opción es la última que aquí comento, que se llama trabajador no habitual. Es un documento de Hacienda, ¿vale? Que se llama actividad lucrativa no habitual y que significa básicamente que tú estás avisando a Hacienda que puede ser que te surja algún proyecto de forma puntual y tú le estás avisando que tú lo vas a facturar y lo vas a declarar como trabajo, dinero recibido por trabajo, pero que no es tu core de negocio y tú no te dedicas a ello 100%, ¿vale? Con esta opción lo que te permite no es necesario estar dado de alta de la Seguridad Social porque no es tu método de ingresos principal, son cosas puntuales que te salen, pero también tiene ciertas limitaciones. Y aquí es donde me gusta hacer inciso porque si no luego puede haber malos entendidos y puede venir Hacienda y pues comenzar a indagar un poco y no es interesante. Este método es posible y lo podéis utilizar siempre y cuando pues, cumpláis dos normas no escritas que hay. La primera es importante que al ser algo no habitual solo puedes hacer una única factura, es decir, un único proyecto por cliente, ¿vale? Cuando haces más de uno es habitual y ya eres autónomo. Entonces, la primera norma o no escrita es que solo puedes hacer una única factura por cliente. La segunda norma es
es que al dinero que tú percibas de esta modalidad al año, ¿vale? No puedes igualar o superar a lo que es un salario mínimo intraprofesional, que ronda los 12.000 euros más o menos. No sé exactamente porque va cambiando un poco según la región y según el momento, pero ronda eso. Cuando ya iguala o supera este salario mínimo intraprofesional, entonces Hacienda sí que viene a indagar y te viene a preguntar, oye, si esto no es habitual, si es algo puntual que te ha surgido porque estás ganando igual que un trabajador, ¿sabes? Entonces, mientras que estéis comenzando y tengáis en cuenta estas dos normas, es como el método más sencillo que existe, ¿vale? Esto es lo más relevante a nivel de estatus. Luego, si queréis más información, os puedo dejar el contacto de una gestora que os puede ayudar en todo este tema, pero es la manera más simple de explicarlo. Sí que es necesario tener algún método para facturar, para hacer proyectos. Existen diferentes, depende de la situación o el tipo de proyecto que tengáis, ¿vale? Otra temática que es muy importante es elegir vuestra tarifa, ¿vale? ¿Por qué es tan importante? Porque como freelance tú eres tu propio dueño y tú eres el que le vas a ofrecer por cuánto vas a hacer un proyecto al cliente. Entonces hay como dos corrientes o dos filosofías, ¿vale? Que está la de me creo una tarifa muy baja para ser muy competitivo y conseguir esos primeros proyectos, o me pongo una tarifa muy alta para luego poder negociar y que no haya problema, ¿vale? Nosotros siempre decimos que es mucho mejor la tarifa alta, porque al final una tarifa baja suele atraer a los clientes más indecisos, más problemáticos, que no valoran tu trabajo, que te van a dar más problemas. Al final vas a invertir mucho tiempo para lo que vas a ganar, ¿vale? En el único caso que nosotros, o yo por lo menos desde Malt, recomendamos bajar la tarifa, es cuando te interesa especialmente este proyecto. Es decir, tienes un objetivo claro con este proyecto. Por ejemplo, es una tecnología que no tienes mucha experiencia, pero sabes que está creciendo y te interesa hacer un proyecto en esta tecnología. Pues en ese caso, hablas con el cliente, le dices que la conoces, pero a lo mejor pues vas a tardar un poco más de lo habitual en hacer un proyecto que otra persona que te pueda tener más experiencia, pero tú se lo dices al cliente, dices, conozco la tecnología, pero aún no tengo la soltura como en otras tecnologías, es por eso que te hago un pequeño descuento para que lo tengas presente, que voy a tardar a lo mejor una semana más que lo habitual, pero te permite a ti ganar experiencia y conocimiento en la tecnología que a ti te interesa. Si, por ejemplo, es uno de los casos en los que pues, bajar la tarifa con un objetivo claro, pues sí podría estar bien. Por otro lado, un cliente que busca perfiles con tarifas altas, ¿qué significa? Que realmente sabe lo que necesita, tiene clara su necesidad y el valor que tiene. Entonces, no va a estar justificándote, no va a estar preguntándote cada vez por qué esa tarifa. No sé si me he explicado muy bien, ¿vale? Y también ayuda a que con más proyectos, pues obviamente ganes más y puedas invertirlos de forma más eficiente. Eso es un poquito lo que decíamos de una tarifa alta o una tarifa baja. Al final hay que hacerle ver al cliente que una tarifa baja, ¿vale? Implicará menos dedicación, implicará menos tiempo y implicará un resultado más bajo. Por lo tanto, si realmente lo que quiere es calidad o una solución real a su problema, pues hay que dejarle bien claro que la calidad implica tiempo y el tiempo implica dinero. Entonces, no jugar, o sea, dejar muy bien claro esto al cliente para que si intenta rebajar mucho la tarifa, decirle que el resultado que va a tener no va a salir satisfecho y al final el acuerdo que estáis haciendo es para un beneficio mutuo. Entonces, esto es muy interesante, pero como primero necesitas conseguir ese cliente. Entonces, la pregunta estrella, por decirlo de alguna manera, es cómo venderse, cómo conseguir que el cliente se fije en ti, ¿vale? Entonces, hay muchas maneras. Lo primero es encontrar a esos clientes. Nosotros lo que decimos al final siempre es posiciónate por todas las vías y por todos los canales posibles. Informa a todo el mundo de que estás trabajando como freelance, que aceptas proyectos como freelance. Hay diferentes maneras de hacerlo. La primera es utilizar vuestras redes, en este caso vuestras redes más enfocadas a trabajo, como puede ser LinkedIn o como puede ser pues mails, antiguos compañeros, pues círculos de amigos, de familiares, dejarles claro que estáis trabajando en este modelo, el tipo de proyectos que estáis haciendo y que estáis abiertos, que si alguien tiene alguna necesidad, al final es gente que os conoce o que conoce a alguien que os conoce. Al final el contacto ya es mucho más cercano y puede ser mucho más fácil conseguir esos primeros proyectos porque ya tienen esa confianza contigo y ya saben quién eres, ¿vale? Eso es como la primera
red o sitio donde tenéis que atacar, por decirlo así, para conseguir clientes, pero no es la única. Contra más os estéis posicionando, contra más sitios os posicionéis, mejor, ¿vale? Las redes sociales vinculadas al trabajo son muy importantes. Estamos hablando de LinkedIn, estamos hablando de Twitter, estamos hablando de redes concretas o plataformas que están vinculadas al sector en el que estáis. Estoy hablando de Stack Overflow, estoy hablando de GitHub, estoy hablando de muchísimas otras plataformas donde las comunidades, sobre todo en el sector tecnológico, están muy activas. Haceros conocer, haceros crecer vuestra reputación aquí, porque si un cliente os va a ir a buscar que tengáis reputación, que tengáis valoraciones, que tengáis un conocimiento, que se vea que sois conocedores de lo que estáis hablando. Entonces, cualquier sitio donde os podáis posicionar es bueno y sobre todo si es especializado en vuestro sector. Luego, plataformas para freelance. Hay muchísimas, como he comentado. Ahora profundizaré un poquito más para si os queréis crear un perfil, saber cómo crearlo de forma eficiente y cómo conseguir esos clientes, ¿vale? Al final es uno de los principales sitios especializados para freelance, ¿vale? En general las plataformas para freelance, donde consiguen proyectos, donde los clientes van a ir a buscar cuando no conocen a nadie. Entonces es muy importante estar posicionados. Aquí nombro otras plataformas, funcionan un poco diferente a Malt, ¿por qué? Porque al final funcionan a modo de subasta, es decir, el cliente propone un proyecto y cualquiera persona de cualquier parte del mundo puede aplicar a hacer este proyecto. Entonces, al final se crea una rivalidad y una deslealtad entre los propios freelance, porque competir a nivel de salarios, una persona que está aquí, una persona que está en Noruega y una persona que está en Argentina, por ejemplo, no se puede. Son tarifas totalmente diferentes, no por la profesionalidad o el trabajo que pueda dar, sino porque la vida tiene un valor diferente en cada país. Entonces, es más complejo posicionarse, además que el cliente, cuando hace este método de subasta, le llegan muchísimas solicitudes, por lo tanto se crea como un estatus de poder en el que él tiene el poder al final de manejar todo el proyecto. Nosotros en Malt le hemos dado un poco la vuelta a la tortilla, ¿vale? Y lo que pretendemos es que el cliente os contacte directamente a vosotros, trabajamos de forma local, cada país con sus clientes y sus freelance por el tema de las tarifas, que no se solapen, que no haya competencia desleal entre los propios freelance. Y queremos que el cliente sea el que os vaya a contactar, vosotros tendréis un perfil, ahora os lo enseñaré, ¿vale? Es totalmente un perfil profesional con vuestras habilidades, vuestro conocimiento, y cuando el cliente os va a contactar, ya os va a contactar porque tiene un interés especial en vosotros, por lo tanto ya tiene ese interés sobre vosotros y no sois vosotros el que le vais a picar a la puerta. Esto facilita mucho a la hora de negociar y a la hora de que el cliente entienda qué eres capaz de hacer, porque aquí la finalidad es que tú soluciones un problema del cliente que le ayude a mejorar en su negocio, ¿vale? Entonces, eso hay que dejarlo muy claro. Otros métodos que también siempre recomiendo es a poco que vais creando esa base de datos, esos posibles clientes, crear vuestro MailChimp, vuestro mail, vuestra base de datos con todos estos contactos y cada cierto tiempo ir difundiendo con ellos conocimiento, ir difundiendo pues artículos, ir difundiendo información, proyectos que habéis hecho que os tengan presente. Al final el cliente potencial te puede contactar hoy, pero hasta dentro de 5 meses no surja el proyecto o la necesidad. Entonces, que os tenga siempre presentes es muy importante, ¿vale? Hablando un poquito más de Malt, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Os he comentado, tú eliges tus propios proyectos, es el cliente el que te va a ir a contactar, te va a ir a proponer tu proyecto y tú valoras si te interesa o no te interesa. Tú con el cliente definís las condiciones por las que queréis, defines tu tarifa, la defines desde un principio, es aproximada, pero ya puedes negociar desde una base con el cliente porque ya sabe cuánto puede costar tus servicios. Por lo tanto, ya no es cuestión de ir a regatear, sino es cuestión de mis servicios cuestan esto. Si tú me contactas es porque ya realmente hay un interés detrás. Es un contacto directo con el cliente, no hay intermediarios, directamente tú vas a hablar con él y tú vas a definir cómo queréis hacer el proyecto, cómo queréis trabajar. Ya os digo, somos muy grandes, estos son algunos de los clientes con los que trabajamos y es bastante fácil encontrar contactos de cliente, ¿vale? Una vez tengamos este contacto, también que sepáis que siempre intentamos tranquilizar o facilitar la vida al freelance, es decir, todo es lo más simplificado que se pueda hacer. Tú creas tu perfil, es muy sencillo crearlo, tú no tienes que invertir tiempo aplicando a proyectos, sino que el cliente, como he dicho, os va a contactar a vosotros ya con un posible proyecto que os pueda interesar.
El dinero es un pago, hay todo un pago seguro, ¿vale? Que el cliente deposita por adelantado el dinero, se queda retenido en Malt, así hay la tranquilidad que nadie se va a ir corriendo con el dinero en cuanto lo tenga, que cuando es un cliente desconocido, pues siempre hay esa incertidumbre cuando eres freelance, ¿vale? Y en cuanto se termina el proyecto, lo recibes en 48 horas. Es justo al terminar el proyecto y para aquellos que no sepáis, que no seáis freelance o que nunca habéis trabajado o conocéis a gente que habéis trabajado, hay muchas empresas que facturan a sus proveedores a 30, 60, 90 días. Por lo tanto, tú recibes el dinero 2 o 3 meses después de finalizar el proyecto. Nosotros adelantamos y facilitamos todo esto para que justo cuando lo termines tú puedas recibir el dinero. Y por último, pero no menos importante, estabais cubiertos todos los proyectos por un seguro de AXA de hasta 9 millones, ¿vale? Es un seguro que al final tú como autónomo no tienes ese seguro cuando estás con la empresa de la seguridad social, de si tengo un accidente laboral, si tengo una baja, voy a percibir dinero, no lo voy a percibir, pues con AXA hay un seguro que cubre hasta 9 millones. Dentro de la página web podéis ver todos los detalles de qué se incluye y qué no, pero al final es una tranquilidad que te da de base para poder pues no estar preocupados por estos temas. Esto es como luce un perfil en Malt, ¿vale? Podéis ver, es muy simple. Tenemos algunos webinars que os puedo compartir después donde pues, los impartimos de forma que os explicamos qué características son las más importantes para posicionaros bien. Lo más importante es completar el perfil, tener una buena fotografía, tener muy bien definir las habilidades. Eso es lo que os va a hacer posicionar de la mejor manera y que el perfil sea atractivo para el cliente, que esté orientado, que el cliente entienda las necesidades que tiene, que viendo tu perfil vea que tú se las puedes resolver. Eso es lo más importante, ¿vale? Nuestro modelo de negocio, para que os hagáis un poco la idea, solo hay gastos de servicio si se cierra un proyecto. Si vosotros no cerráis un proyecto con el cliente, la plataforma es totalmente gratuita, podéis navegar, podéis contactar con clientes sin ningún problema. Solo en el momento que tú ganas un proyecto, nosotros aplicamos los gastos de servicio, porque al final, si tú no consigues proyectos, nosotros no conseguimos nada, para que veáis que reafirmamos el hecho de que sí que queremos ayudaros a conseguir proyectos. Dicho esto, como os comento, más allá de, pues, de ser una plataforma que os ayuda a conseguir clientes, tenemos toda una comunidad, que aquí es donde entro yo, donde entra mi rol, donde intentamos hacer un montón de formaciones, de webinars como el de hoy, de ayudas, de colaboraciones con entidades o servicios que son complementarios al ser freelance y que os pueden ayudar a seguir mejorando y a seguir desarrollándoos, ¿vale? Ahora ya hemos hablado de cómo posicionaros. Pongamos un ejemplo, os habéis planteado ser freelance, habéis comenzado a difundirlo por el boca a oreja, por redes sociales, por plataformas, os habéis hecho un perfil en Malt, os comienzan a llegar los primeros clientes, los primeros contactos. Esto no es del todo difícil conseguir que clientes os contacten y tengan necesidad. Donde está realmente el reto es convertir ese primer contacto en un proyecto, ¿vale? Entonces es muy importante estar muy organizados y es muy importante tener un seguimiento, ¿vale? De estos clientes, porque al final, pues pongamos el caso, un cliente quiere que desarrolle su página web, tú le dices, vale, esto te lo puede hacer, dame más detalles. Al final, al cliente le pasan 20.000 problemas por la cabeza y no tiene por qué, al ver vuestro mail, contestaros al momento o se puede olvidar, le pueden haber surgido emergencias. Entonces, es muy importante marcar ese seguimiento de follow-up para ver si los clientes siguen interesados y también para definir tu funnel de conversión, para saber dónde te estás teniendo problemas y dónde más o menos puedes ir avanzando. Al final vas a tener sobre la mesa a lo mejor 4 o 5 proyectos y a medida que vayan aceptando unos u otros, tú puedes ver cuánta disponibilidad tienes. Entonces, para saber eso también tienes que ir eliminando clientes. Si a ti un cliente te contacta y está interesado y nunca más vuelves a saber de él, debes hacerle un follow-up para saber si realmente lo descartas y dejas espacio para nuevos posibles clientes o si sigues insistiendo hasta que se convierte. Entonces, es muy importante tener este seguimiento y estos posibles clientes, os lo comentaba antes, es muy importante, como comento aquí al final, crear vuestra propia base de clientes y que os tengan presentes, ir enviando correos. Tampoco hace falta ser algo masivo y que la gente se acabe agobiando o desinteresando. Pero sí es importante comunicar, difundir, pues eso, las recomendaciones, los casos de éxito, nuevas tecnologías que domináis, posibles soluciones que pueden interesarle al cliente, que os tengan presentes y en el ecosistema del sector tecnológico y en las posibles soluciones que os podéis dar, porque así
cuando le venga la necesidad, lo primero que le va a venir a la cabeza va a ser tu nombre, porque ya te tiene presente de las veces que lo has escrito. Ya digo, sin abusar, esto tenéis que encontrar pues, un punto medio entre el acosar al cliente y que se canse de vosotros y el que no sepa nada de vosotros, ¿vale? A nivel de herramientas para organizaros hay un montonazo, Email, Trello, Evernote, HubSpot, hay muchísimas, la mayoría son gratuitas o tienen su versión gratuitas. Utilizar la que mejor os venga, pero utilizar una para tener muy claro qué posibles clientes, en qué situación está, por dónde tenéis el funnel, dónde tenéis que hacer más énfasis en comunicar y conseguir nuevos clientes o en convertirlos, en qué parte tienes, cuánta disponibilidad tienes. Parecen tonterías, pero al final, cuando tú te organizas tu propio tiempo y tienes que llevar toda la parte de un proceso del proyecto, desde la comunicación, la definición del proyecto, luego los hitos, las revisiones, son muchas cosas y tienes que tener una buena organización para, si no llega un momento que se mezcle todo y pues no es bueno. Imaginaros que hemos conseguido ese contacto del cliente, que le hemos hecho el follow-up y que está interesado en vosotros, ¿vale? Entonces ya tenéis al cliente convencido de que quiere trabajar con vosotros. Entonces la gran pregunta aquí es cómo definir un marco del proyecto. Yo nunca he hecho un proyecto desde cero, siempre he trabajado en una empresa o soy junior y aún no tengo esa experiencia. ¿Qué es todo aquello que tienes que tener en cuenta y qué pequeños detalles tienes que tener presentes cuando definas el marco del proyecto? ¿Cuánto va a costar este proyecto? ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo va a ser el funcionamiento? ¿Vale? Esto lo he comentado antes, hay dos tipos de tarifas, la que siempre recomendamos, la tarifa alta, pero existen las dos. Aquí esto es libre elección. Esto también lo hemos comentado antes, esto es lo que me interesa a mí. ¿Cómo crear un presupuesto? Cuando tú comiences a computar el número de horas aproximadas que puedes tardar en hacer este proyecto, tienes que tener en cuenta toda una parte que normalmente si no eres freelance o nunca has hecho proyectos así, no se tiene en cuenta. Es decir, tú cuando calculas que vas a tardar, pongamos 3 semanas en hacer el desarrollo de una página web sencilla, ¿vale? Tienes que tener en cuenta el tiempo que vas a tardar en desarrollar la web, es decir, en programarla, en entender si está bien, en revisarla, en hacer las pruebas necesarias. Tienes que tener en cuenta esto, pero a ese tiempo le tienes que sumar al menos un 20 o un 30% normalmente de tiempo extra dedicado a la comunicación con el cliente, a la negociación, a la validación si está bien, porque el cliente siempre quiere cambios, siempre le vienen ideas nuevas a la cabeza, entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Luego todas las tareas administrativas, las facturas, pues cuando tienes que hacer la declaración de Hacienda, el tenerlo todo ordenado, si tienes un gestor, el contacto con el gestor, esto es parte de tu tiempo que necesitas invertir para que salga el proyecto. Por lo tanto, también tienes que tenerlo en cuenta. Obviamente no todo, pero cierta parte del tiempo. Y luego siempre tienes que tener en cuenta la parte de cambios, mejoras y errores. Al final somos humanos, nadie es perfecto y sobre todo en el desarrollo creo que vosotros sabréis mejor que yo que siempre surgen errores y siempre hay que tener previsto ese margen de actuación. Cuando surge un error, algo no está acabando de funcionar, investigar qué es y tener tiempo de solucionarlo antes de que el cliente te venga a exigir deadlines, ¿vale? Son como 4 aspectos a tener en cuenta que si nunca habéis hecho un proyecto siempre me gusta remarcarlo porque son cosas muy obvias y son cosas muy simples, pero no siempre se suelen tener en cuenta, sobre todo cuando estáis comenzando. Entonces es bueno tenerlo presente. Luego, algunas trampas o tips que os doy para que no os pase y no pequéis cuando hagáis un proyecto, la he dividido en 2 sectores, ¿vale? Porque por el tipo de proyecto, sobre todo, que se suele desarrollar como freelance. Si estás dentro del sector tecnológico o el sector de análisis de datos, de data, hay varias cosas a tener en cuenta. Lo que siempre les recomiendo yo es dividir vuestros proyectos por hitos, por meses, por horas, de alguna manera definir el proyecto con diferentes estadios. ¿Por qué? Porque si tú tienes que desarrollar, pongamos una aplicación mobile desde cero, de la idea principal que tengáis con el cliente a la idea final habrá cambiado mucho. Entonces, es muy importante que se mantenga ese contacto con el cliente, que haya su feedback, que pues se vayan incorporando las mejoras a medida que vais avanzando, porque si no os puede pasar el efecto túnel donde
pues eso, al final tú has hecho todo un desarrollo entero, llegas al final y el cliente, ay no, pues al final quería otra cosa y tienes que volver a la etapa 1 y reestructurarlo todo. También por otro sencillo detalle, que si es una por ejemplo, una plataforma, un proyecto mobile, y tardas 6 meses en desarrollarlo y esperas hasta el final, pues estarás 6 meses sin cobrar ese dinero. Obviamente nadie quiere eso, es mejor dividirlo o por 6 meses de trabajo, o por 6 hitos, o 5 o 10, o los que surjan, pero poco a poco, a medida que tú vas entregando al cliente estos paquetes, estos entregables, el cliente te puede dar el feedback, tú vas a recibir una parte y podéis seguir trabajando y construyendo esta aplicación mucho más fácil. Definir los modos de comunicación. Esto es muy importante. Que seáis freelance y que tengáis flexibilidad no implica que el cliente os pueda contactar en cualquier momento. Entonces, es muy importante definir por qué canales os vais a comunicar, cada cuánto os vais a comunicar, cómo va a ser esta comunicación, porque si nos vais a encontrar en sábados a las 8 de la tarde que os contacta por WhatsApp un cliente pidiendo un cambio y casi exigiéndolo. Entonces, que vosotros tengáis flexibilidad y que os generéis vuestra rutina como más os guste, no hay problema, pero el cliente tiene que tener claro cuándo os puede contactar, cuándo no, por qué medios, si va a ser por teléfono, si va a ser por mail, si va a ser por WhatsApp. Intentar siempre separar lo que es el terreno personal de lo profesional, os lo recomiendo 100%. Y sobre todo que sea muy fluida en la comunicación, que sea muy... yo te recomendaría semanal para ver los progresos, sobre todo los cambios. Los clientes suelen cambiar mucho de idea o retocarla. Entonces, si por ejemplo es un cliente que no sabe de tecnología y te está derivando todo el peso sobre ti, a lo mejor no es consciente de un pequeño cambio lo que implicará. Entonces, es muy importante. También planificar lo que son los servicios postventa, es decir, pues si hay que hacer un mantenimiento, si hay que hacer un evolutivo, si luego quiere hacer mejoras, tenerlo en cuenta cuando se lo proponéis, que eso es un presupuesto aparte y que, pues si queréis comentarlo desde el principio se puede comentar o lo comentáis al final, pero que no dé por entendido que está incluido si no lo habéis hablado. Cuestión de diseño, producción, ilustración, vídeo, fotografía, ¿vale? Los proyectos son un poco diferentes y pues estos son algunos tips, por si acaso alguno hay por aquí también en este sector. Planificar varios pasos de iteración, ¿vale? Que significa básicamente ir recopilando lo que decía los comentarios del cliente y ir haciendo las mejoras poco a poco y mucha comunicación para que no pase. Siempre lo que yo recomiendo es, por ejemplo, si estáis en el sector del diseño, antes de hacer el proyecto, hacerle un pequeño boceto o hacer una pequeña idea, que el cliente tenga una pequeña idea de cuál va a ser el resultado para que entienda cuál es vuestro estilo y que luego no haya males entendidos. También es muy importante que defináis el número de variantes que vais a hacer. Si tú, por ejemplo, le estás haciendo el diseño de su nueva empresa, explicarle que tú vas a hacer un diseño y luego pues hasta 4 cambios según los feedbacks que tenga el cliente, que no se piense que va a poder estar aquí cambiando el logo eternamente. Si no lo defines al principio, luego esta falta de comunicación o de definición te puede perjudicar, ¿vale? Hacer una fase de prueba es lo que os he comentado, un pequeño boceto, medio día de trabajo pagado para que vea más o menos cómo sois, cuál es vuestro estilo, porque entramos dentro de un espacio de la creatividad donde puede haber males entendidos. Entonces, para que quede bien definido, os lo recomiendo mucho. Luego, otra de las grandes preguntas es, ¿necesitas un contrato? ¿No lo necesito? ¿Qué tipos de contrato? Si es necesario hacer un contrato, contra más explícito y más detallado sea, mejor. Siempre recomiendo cosas muy claves como qué incluye y qué no incluye. Es muy importante el que no incluye, que no se den por entendido muchas cosas, porque los clientes luego o son muy listos o no son listos y dan por supuesto cosas que no están incluidas en el desarrollo y esos son unos gastos extra y eso perjudica la comunicación con el cliente, la relación y luego puede acabar mal. Entonces, definir muy bien que sí está incluido y todo aquello que no esté incluido también marcarlo, que es irá en un presupuesto aparte. Definir un contrato por tarifa fija, ya sea por días de trabajo, por meses, por hitos, por proyecto final, pero definirlo, que quede claro, que no haya males entendidos. Si hay un retraso en los pagos, qué tipo de consecuencias habría, si se necesita un contrato de confidencialidad, de protección de datos, protección intelectual, en fin, hay una serie de contratos, ¿vale? Que suelen ser interesantes, depende del tipo de proyecto que estés haciendo. Si tú vas dentro de Malt, en el apartado de ayuda puedes encontrar templates online de la mayoría de estos para que pues tengas ya de base todo construido.
Esto, como os he comentado, no voy a hacer énfasis porque hay muchas. Al final son un montón de plataformas, ¿vale? Que donde os tenéis que posicionar o que os pueden ayudar herramientas a mejorar vuestra pues, o comunicación con el cliente o visibilidad o encontrar otros freelance que os puedan ayudar. Por ejemplo, si sois juniors, una de las cosas que os recomiendo mucho es estar muy activa en las comunidades tecnológicas vinculadas a tu perfil. ¿Por qué? Porque al final, si estás comenzando un proyecto desde cero, quizá tienes ese miedo más grande detrás de decir, ¿y si no soy capaz? ¿Y si tengo un problema y no lo sé solucionar? Apóyate de esta comunidad, suelen tener bastante engage y suelen ser muy abiertos a la hora de compartir conocimiento, porque entonces si tienes algún problema o te surge alguna duda, siempre puedes pues preguntar a aquellos que tienen más experiencia dentro de la comunidad y te pueden ayudar a solucionar ese problema sin que el cliente tenga que ver que ha habido un problema. Entonces, esto es muy interesante para aquellos perfiles que son juniors, espacios de coworking donde hay muchos perfiles, se hace mucho networking, hay mucho freelance, mucho startup y pyme que trabaja directamente con freelance. Hay bancos que tienen cuentas específicas para autónomos, gestoras, hay muchísimas aplicaciones al final que os ayudan. Aquí es donde Malt intenta pues eso, hacer colaboraciones o buscaros qué opciones tenéis para facilitaros la vida también. Y esto es un poquito el resumen que os quería dar, así del tirón, sobre cómo comenzar siendo freelance. Ahora me gustaría... Uy, espera la cámara. Pues no sabía que se había apagado la cámara, pensaba que me estabais viendo. Después de todo el monólogo que os he contado, me gustaría pasar un poquito más a la parte de preguntas y respuestas. Si queréis profundizar en algún sitio, si tenéis alguna duda que no he solucionado, y pues ya seré un poquito más específica. Muchísimas gracias, Magda. Jordi ha preguntado hace un rato sobre la opción de declarar como rendimiento del trabajo. No sé qué opción es esta concretamente. Tampoco yo soy experta dentro de los temas legales, entonces no te sé decir exactamente esta opción. Siempre y cuando tú puedes hacer una factura a tu nombre, puedes trabajar como freelance. Al final es como la norma por excelencia que tú puedas facturar a tu nombre. Si la opción te lo permite, pues no habría problema. Bueno, mientras alguno más se anima, yo quería preguntarte sobre todo, igual también puede venir un poquito con el tema de marketing unido, que es lo mío. Cuando has hablado del tema de follow-up, de todos los contactos que te pueden llegar, hacerles un seguimiento, sobre todo igual para las personas un poco más nuevas que no tengan tampoco mucha experiencia, ¿tienes alguna recomendación al respecto? Saber un poco cómo hacer ese seguimiento sin ser demasiado pesado, saber seleccionar a quién seguir y a quién no. Sí, cuando ya es un cliente o un posible cliente que ya te ha demostrado tu interés por tu perfil, por un proyecto en concreto, o ya sea porque tiene una necesidad, lo que recomendaría es primero, un primer mensaje por un canal oficial, como puede ser mail. Si has tenido una llamada o un primer contacto, un touch point con él, primero hacer el mismo día o al día siguiente, si no es posible, un mail recopilando toda la información, con un summary de toda la información que habéis dado y definir muy bien los next steps. Es decir, si el cliente tiene que valorar algo internamente, si tú pues necesitas 2 días para definir el alcance del proyecto y crear un presupuesto, si necesita valorarlo con otra persona, si habéis quedado en hacer una segunda reunión, al final salir de ese primer touchpoint con un checklist de cuáles son los siguientes pasos. Entonces, resumir todo esto en un mail para que quede claro y ya pues esperar a este segundo contacto que habéis definido a que llegue. Si es una segunda reunión es bastante fácil. Si estás esperando a que el cliente tome alguna decisión, yo lo que recomendaría es dar como más o menos una semana de margen y al cabo de una semana de margen pues hacerle un mensaje y recordatorio de has tenido tiempo para hablarlo con la persona que necesitabas, valorar el presupuesto, lo que fuera, y volverle a recordar el tema. Normalmente ahí verás si el cliente lo ha valorado o no, si te contesta o no. Si ves que no te ha contestado, pues seguir insistiendo. Normalmente no recomiendo ser muy seguido a los días porque al final el cliente pues tiene muchos otros
la cabeza, pero sí una vez por semana, si no te ha contestado, hacer ese follow-up, o el segundo, a lo mejor al cabo de 3-4 días te has podido ver mi mail, no estoy segura, a lo mejor tienes algún problema, coméntame, siempre de forma muy amable y poco agresiva. Genial, muchas gracias, Magda. Tenemos otra pregunta de Antonio, que dice, ¿cómo se puede crear un tarifario si no hay un convenio? Vale, por ejemplo, en Malt, tú cuando creas tu perfil pones públicamente lo que sería tu tarifa aproximada por un día de trabajo, es decir, por 8 horas de trabajo. Es aproximada porque dependiendo las características concretas del proyecto, luego podéis definir si es un poco más o un poco menos, ¿vale? Pero ya le da una base de partida. Si tú, por ejemplo, no tienes conocimiento de cuánto podría ser, yo lo que te recomiendo es que vayas a la plataforma, escribas perfiles como el tuyo y ves aquellos que tienen más proyectos. Ahí te puedes hacer una idea de la media por donde oscila. También dentro de lo que he comentado del Maltech Trends, que lo hemos sacado este año, lo puedes buscar por internet, en Google lo pones y te aparece automáticamente, te lo puedes descargar gratuitamente y ahí te pone la media en España y en Europa de la tarifa de los perfiles que sí han tenido proyectos en la plataforma. Es decir, pues si eres desarrollador junior en backend, pues a lo mejor la tarifa media será 150 euros por día, con una variable de 50 euros arriba, 50 euros abajo. Te lo pone así definido, bastante acotado. También no es una ciencia cierta y prueba y error también es una buena opción. Si tienes dudas también por un proyecto muy grande, lo que te recomiendo es acudir a estas comunidades que sabes que hay otros perfiles que te pueden ayudar. Si tú tienes muchas dudas en algún proyecto que es grande, te podemos poner en contacto con otros freelance que son de tu sector y que te pueden ayudar a definir. Tenemos varios vídeos en YouTube donde si pones Malt España, que es cómo definir una tarifa, cómo definir un presupuesto en tiempos de coronavirus, cómo definir un presupuesto en el sector mobile. Tenemos varias de este tipo de charlas porque sí que es bastante incertidumbre cuando nunca has creado una. ¿Alguna pregunta más, chicos? Aprovechar. Estoy segura que tenéis. Y bueno, de mientras, a ver si se animan alguno más, pero sobre todo lanzarles un poquito de ánimo desde aquí a todas aquellas personas que están pensando en hacerse freelance, ¿no? Porque como has comentado antes, Magda, es dentro de lo que cabe un buen momento para ello. Sí, se lo estaba comentando justo antes de comenzar a Yanire. Las empresas ahora, creo que es una incertidumbre que tendréis todos, tienen bastante paralizado todo el tema de contratación de forma estable a perfiles por toda la incertidumbre que está derivando esta pandemia y no saben si realmente pues, van a poder mantener estos perfiles porque no saben qué tipo de ingresos van a tener. Entonces, una de las alternativas que nosotros hemos visto que están acogiendo muy bien es el contratar a freelance, porque al final la necesidad tecnológica es real y la tienen allí, por lo tanto el desarrollo o los perfiles los van a necesitar, pero no saben si a largo plazo los van a poder mantener. Entonces, nosotros estamos viendo que está creciendo mucho el tipo de proyectos que son necesidades que el cliente tiene y que o no puede contratar a su equipo, está colapsado de trabajo y necesitan a alguien externo que lo hagan y no contratan a nadie porque no saben si a largo plazo. Entonces, son proyectos pues, de 4, 5, 6 meses de un desarrollo en el cual pues, son bastante estables y les da esa solución al cliente y a vosotros pues os da el trabajo, que es lo más importante. También deciros que seáis junior o senior, animaros a crear el perfil, es totalmente gratuito y si no os interesa ningún proyecto, lo peor que puede pasar es que nadie os contacte y lo mejor es que os salgan proyectos. Entonces, yo os animo mucho y de hecho os voy a dejar ahora mi mail, si alguien se anima y se crea el perfil, que luego me escriba a mí, a mi mail con el link del perfil y así lo puedo revisar personalmente y os puedo intentar ayudar a conseguir esos primeros proyectos que siempre son como los que más cuestan. Lo voy a escribir por el chat, todo el mundo lo puede leer, ¿verdad? Sí, efectivamente. Antes, Antonio también ha hecho otra pregunta sobre vosotros, sobre Malt. A ver si hacéis proyectos donde varios freelance puedan participar. Sí. Al final hay muchos tipos de proyectos, hay muchos tipos de necesidades, el mundo freelance es muy grande y sí tenemos proyectos donde pues a lo mejor es un project manager que lidera el proyecto y luego pues hay 2 desarrolladores y un diseñador que están trabajando. También hay proyectos que son freelance que trabajan muy bien conjuntamente, yo soy muy experto en front y tengo a mi colaborador que es muy experto en back
y trabajan de la mano. De hecho, estos perfiles, si alguno de aquí trabaja de la mano de otras personas, nos encanta que nos lo digáis, porque cuando llegan proyectos más grandes, donde la complejidad es más alta, donde sobre todo se necesita una expertise muy concreta, que sabemos que un perfil no va a cubrir todo, nos gusta conoceros y saber cuáles de vosotros colaboráis conjuntamente, porque ya directamente nosotros le vamos a proponer al cliente, mira, contacta a estos porque han hecho este tipo de proyectos o saben trabajar conjuntamente y pueden hacer proyectos grandes. Entonces sí hay proyectos. Muchísimas gracias, Magda. Últimos 2 minutos, chicos, a ver si aprovecháis para hacer alguna de las preguntas. Aunque yo creo que nos lo has dejado todo muy claro y vamos, estoy hasta yo pensando en hacerme freelance. Nunca se sabe dónde puedes acabar. Os he dejado aquí mi mail para que podáis contactarme. También os he dejado mi LinkedIn porque estamos muy activos allí. Colgamos muchas de las charlas que hacemos, de los webinars, de las formaciones. Y pues si aún estáis dudando y si queréis seguir informándoos, pues es un buen canal donde pues seguir activos. Y también me podéis contactar a mí directamente en el chat de LinkedIn si tenéis dudas más concretas. Fenomenal, muchísimas gracias, Magda. Parece que ya nadie más tiene más preguntas. Así que nada, contad con ella para lo que queráis, chicos, que ya habéis visto que está súper dispuesta a ayudaros y nosotros también contamos con vosotros para cualquier tipo de colaboración, ya lo sabéis. De verdad que os animo, justo hoy antes de entrar en la charla se ha cerrado un proyecto con una chica que era junior que justo acaba de salir también de una escuela y me ha hecho mucha ilusión porque hay proyectos también para los juniors, para los seniors, para los que llevan tiempo y los que acaban de comenzar. Hay proyectos para todos. Claro que sí, hay proyectos para todos, así que muchísimo ánimo a todos en estos momentos tan complicados. Exacto. Que todo se sale y que vamos a salir muy reforzados. Exacto, sin duda. Cualquier cosa que queráis me podéis contactar sin problema, que estamos encantadas de ayudaros. Y muchas gracias por invitarnos, Yanire. Nada, a vosotros por participar. Bueno, pues hasta pronto. Espero que nos volvamos a ver pronto. Y muchísimas gracias por todo, chicos. A ti, Magda, y a todos los asistentes. De nada y hasta luego. Espero veros pronto por Malta. Hasta luego, gracias.